¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a su unidad número 4, sección 2, donde hablaremos de la estructura de los hidrocarburos de cadena abierta. La estructura de los hidrocarburos de cadena abierta se caracteriza por tener tres formas, que son en forma 2D, 3D y en esqueleto. Ahora nosotros podemos observar un ejemplo tomando de referencia al hexano. Como referente tenemos C6H14, es decir, 6 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de carbono y 14 moléculas de hidrógeno, donde podemos observar en la fórmula de estructura 2D, ¿no? Si nos damos cuenta, podemos observar que en los picos de la parte superior y en la parte inferior se encuentran reflejados lo que son la estructura de cada uno de los elementos. Si podemos observar, en la primera tenemos 3 moléculas de hidrógeno, una de carbono, tenemos una molécula de carbono, 2 de hidrógeno, una de carbono, 2 de hidrógeno, ¿no? En la cual nosotros podemos ir sumando de manera relativamente y podemos observar que hidrógeno contiene 14 moléculas y carbono contiene 6 moléculas, ¿no? Entonces, esta es una forma mucho más simple, por así decirlo, en la cual nosotros podemos observar cómo se ve reflejado lo que son los elementos. Esta forma la denominamos forma estructural en 2D. Tenemos la fórmula del hexano de manera condensada. De manera condensada, ¿cómo vamos a poderla observar? Para poder observarla, nosotros vamos a poder ver que tiene la similitud de ir escribiendo la fórmula, ¿no? De una manera escrita, de manera corrida, vamos a poder ubicar lo que son los elementos del hexano, como son una molécula de carbono, 3 de hidrógeno, 1 de carbono, 2 de hidrógeno, 1 de carbono, 2 de hidrógeno, la cual vamos a escribir en secuencia, separadas por una línea media. A esta la vamos a llamar fórmula de manera condensada, ¿no? Ahora, la fórmula estructural en 3D se asemeja mucho más a la realidad y es visible al ojo humano mediante lo que es el microscopio y podemos observarla de la siguiente forma, donde las esferas de color negro representan lo que son los átomos de carbono y las esferas de color blanco representan lo que son los átomos de hidrógeno. Entonces podemos tener cierta referencia al observar que existen aquí 3 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, 2 de hidrógeno y 3 de hidrógeno. Podemos observar que en el centro se encuentran estructuradas por una de carbono, que nos da lo que es la similitud del hexano. Podemos observar que el hexano cuenta con 6 átomos de carbono, lo cual es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ven representadas, ¿no? En la fórmula condensada, igual la podemos ver de una manera desarrollada, en la cual sigue su secuencia, ¿no? Y en la fórmula estructural o 2D la podemos ver que se encuentra de una manera ramificada, ¿no? En los radicales alquinos logran ser las agrupaciones de los átomos que proceden de la pérdida de un átomo de hidrógeno por parte de un hidrocarburo. Para ello se dispone un electrón que logre conformarlo. Los radicales alquinos procedentes de los alcanos se nombran o se sustituyen con la terminación ano del alcano y procedencia por hilo, ¿ok? La procedencia tenemos metano, etano, propano, cual su terminación será en ano, ¿no? Tenemos una molécula de hidrógeno, una molécula de carbono con 4 moléculas de hidrógeno, entonces eso nos da lo que es un metano. Es decir, nosotros podemos observar la equivalencia mediante ¿qué? Mediante la terminación. Lo mismo es con el radical alquino. Sustituimos el ano por el hilo, ¿no? Metilo, etilo y propilo. Los alcanos ramificados logran lo que son los átomos de hidrógeno en los alcanos lineales por radicales alquinos, lo que da forma y lugar a los alcanos ramificados. Nosotros podemos observar aquí en nuestra pantalla una manera ramificada, ¿no? Donde está desglosada lo que son los elementos. El siguiente compuesto podemos observar. Para nombrar el siguiente compuesto, nosotros tenemos que redirigirnos al elemento principal. Esta es una fórmula o una estructura 2D o ramificada en la cual podemos observar en pantalla. Muy bien, queridos estudiantes, esto en cuanto a nuestra sección del día de hoy. Nos vemos en una próxima sección.